A ver. Bien, ahora sí, ya tengo la presentación abierta. Gracias por estos minutos. Bien, la metodología del curso ya más o menos la conocemos. Empezamos una parte de revisión y luego hacemos la ronda de preguntas-respuestas y lo más importante, el poder compartir las experiencias. El poder compartir las experiencias de todo aquello relacionado al tema, relacionado a nuestra amplia cadena logística. ¿Sí? Bien, sin más, arrancamos a nuestra ronda de preguntas-respuestas. En la ronda de preguntas-respuestas no solo es necesario colocar el comentario en el chat, también podemos hacerlo levantando la manito y participando. ¿Sí? Y si en algún momento dejan de ver la presentación, interrúmpame de inmediato, por favor, porque la sesión anterior tuvimos un tema de estos. ¿Sí? Perfecto. Entonces arrancamos ahora. Logran ver la presentación, ¿verdad? Perfecto. Bien. El tema que vamos a tocar el día de hoy es altamente importante, no solamente en la parte eh, logística inicial, como la planificación de nuestra demanda, ¿sí? Nuestra planificación de oferta. Es importante la planificación en cada eslabón de la cadena logística y lo vamos a ir revisando porque tenemos que revisar cómo administrar esta enorme cadena, ¿no? Es importante la planificación dentro de el control de almacenes, la gestión de almacenes, es importante nuestra gestión de transportes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre planificación de oferta y planificación de demanda. ¿Sí? Rápidamente vamos a hacer un pequeño recordatorio respecto a qué es la cadena de suministros y la cadena logística, que fue lo que tratamos la sesión anterior. ¿Sí? Entonces, la cadena de suministros abarca desde que nosotros hacemos el requerimiento de materias primas, todo el paso de adquisición de la materia prima, la llegada a los almacenes, el ingreso a nuestro proceso de producción, ¿sí? A nuestro proceso de fabricación, y luego el ingreso a nuestro proceso de fabricación, y luego la llegada a los almacenes para la distribución del producto terminado y llegar al cliente final, ¿sí? Y la cadena logística es parte, es fundamental, es la columna vertebral de nuestra cadena de suministros y está enfocada a la adquisición de materia prima, la gestión de proveedores, está enfocada a nuestra gestión de almacenes, gestión de transportes, está en distintos puntos de la cadena de suministros. ¿Cuál vienen a ser las dos grandes diferencias entre cadena de suministros y cadena logística? Que la cadena de suministros se enfoca en la producción y el servicio de atención al cliente, haciéndoles análisis muchísimo más profundos que la cadena logística. La cadena logística le interesa llegar al cliente y cumplir en términos de oportunidad, en términos de calidad, ¿no? Entregarle a tiempo, entregarle bien. Sin embargo, no se detiene a hacer un análisis ahí adentro, ¿sí? No se detiene. Y en la producción viene a ser lo mismo. La cadena de suministros hace un análisis a todos los factores que intervienen dentro de la producción, la eficiencia en la producción. Sin embargo, la cadena logística toma datos para poder realizar su abastecimiento, sus requerimientos, etcétera. ¿Sí? Otro punto importante es que las empresas actualmente compiten por cadenas de suministro. Es por ello que el enfoque a cómo funcionan las cadenas de suministros es pues importantísimo. Actualmente es un tema muy tocado. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es la oferta? ¿Sí? La oferta está constituida por el conjunto de bienes y servicios que ofrecen en el mercado en un determinado y con un precio concreto.
Aplicado y ambientado a nosotros, ¿sí? Al campo de la logística, la oferta es todo aquello que nosotros entregamos, sea a la parte de producción, para que sufra todo un proceso de fabricación, de transformación, y sea entregado al cliente final, ¿no? Vendido. O nosotros como logística, como parte de la cadena logística, ofrecemos todos los productos para la venta directa, si fuera directo al cliente final, ¿no? Porque recordemos que hay distintas cadenas logísticas, ¿no? La que más tocamos es de las empresas de producción, porque nos permite hacer mucho más análisis, nos permite hacer un tanto más de ejemplificación, ¿sí? Sin embargo, es importante que conozcamos que también tenemos cadena logística en las empresas que solo interactúan vendedor, comprador y el proveedor, nadie más, ¿sí? Entonces, visto desde la parte logística, desde el ámbito logístico y la cadena logística, estos vienen a ser, ¿sí? Esta viene a ser nosotros somos la parte de la oferta, ¿sí? Entonces, el planeamiento de la oferta. La planeación de la oferta permite tener identificados los precios a los que el cliente está dispuesto a adquirir un bien, evalúa los costes inmersos en la cadena de suministros, en especial los costes de producción, así como tener en consideración las expectativas empresariales, ¿sí? Entonces, aquí tiene que haber una comunicación muy, muy estrecha entre la oferta y la demanda, ¿no? Porque cuando yo planifico mi oferta, tengo que tener muy bien, muy claros los datos de la demanda. ¿Por qué? Porque miren esta parte en la que dice, ¿no? Permite tener identificados los precios a los que el cliente está dispuesto a adquirir un bien, ¿sí? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra cadena logística? Quiere decir que nuestra área de ventas está vendiendo un producto a cierto precio y sus costos de producción deben ser tales que nos entregarán registrados. Nosotros, como parte logística, ¿sí? Exactamente como parte de aprovisionamiento, porque esto se ve al inicio de la cadena, ¿sí? Tenemos que estar al tanto de qué precios se están manejando en materias primas para poder cumplir con nuestro cliente interno, ¿correcto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos acorde con nuestro cliente interno, lo que vamos a hacer es que estemos en una pérdida, ¿no? Que generemos menor rentabilidad probablemente, ¿sí? Entonces, por ello es que nosotros siempre tenemos que estar en constante comunicación. ¿Cómo haces tus fórmulas de venta para un producto? Porque cuando se va a sacar un producto terminado, tiene que tener una formulación en la que se haga un costeo, ¿no? De todos los insumos que van a entrar y se le asigna cierto valor. Ese cierto valor tiene que ser siempre validado con nosotros, cotizado por nosotros. ¿Qué pasa si el área de ventas trabaja solo y se imagina, ¿no? Dice, me parece que costaba eso, me parece que ese sería el precio. Y luego nosotros revisamos y no está, pero ni cerca de la realidad, ¿no? Ha generado varias ventas, evidentemente, porque estamos debajo del costo, o sea, o estamos con el costo, ¿no? Entonces, por eso es que por eso es importante la relación que existe entre la cadena, entre el planeamiento de oferta y el planeamiento de demanda, ¿sí? Entonces, todo lo que hablemos de oferta tiene que ser enfocado hacia nosotros, hacia adentro, hacia la cadena logística, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la demanda, ¿sí? Vamos a hablar de la demanda. Antes de pasar a conversar sobre la demanda, vamos a hacer una pequeña pausa. A ver si tenemos algún comentario, alguna pregunta. Bueno. ¿Tenemos alguna consulta? No. Entonces regresamos a nuestra presentación y ahora vamos a enfocarnos, vamos a revisar la parte de la demanda, ¿sí? La parte de la oferta la hemos visto rápidamente. Donde vamos a meternos a revisar a detalle es la demanda, ¿sí? Es la demanda.
Bien, donde tenemos que enfocarnos bastante es en la demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí sacamos nosotros todos nuestros insumos, ¿sí? Sacamos todos nuestros insumos para poder planificar nuestra oferta, ¿no? Nosotros tenemos que tener muy clara la demanda, la planificación de la demanda para poder nosotros trabajar en todo lo que es nuestra oferta, ¿sí? Entonces, ¿qué es la demanda? La demanda es la descripción de todas las cantidades de un bien o servicio que un comprador estaría dispuesto a comprar a todos los diferentes precios, ¿sí? Aplicado a nosotros quiere decir todo aquello que nos solicitan, ¿no? Que están dispuestos a consumir, ¿sí? Todos esos requerimientos que nos hace la parte de ventas, planificación de la producción o el cliente interno con el que nosotros trabajemos, ¿sí? Es muy importante tener claro oferta, demanda y cómo es que estos conceptos, que probablemente ya los conocemos, se aplican a nosotros como cadena logística, ¿sí? Es la administración de la demanda. La administración de la demanda es un conjunto de acciones y técnicas de cálculo necesarias para aprovisionar productos, ¿sí? Es decir, stock, a uno o varios centros de consolidación o almacenes, y cuyo objetivo principal es mantener los niveles de stock adecuados para atender a la demanda media solicitada por todos los clientes en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? A medida que nosotros podamos administrar mejor nuestra demanda, nosotros vamos a lograr tener mejores resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra oferta va a funcionar al ritmo de esa demanda administrada. Entonces, cuando yo tenga una venta, cuando yo tenga una producción, etcétera, voy a eliminar ¿a qué? Voy a eliminar los clientes insatisfechos, sea cliente interno o cliente externo. ¿Por qué? Porque estoy cuadrada, estoy cuadrando, ¿no? Muchas veces estas áreas, y aunque parezca muy lógico, es que es obvio, tiene que estar comunicado oferta-demanda, ¿no? Sí, parece muy lógico, sin embargo, muchas veces las áreas trabajan como que en islas, ¿no? Divorciados, y entonces no hay esa comunicación tan efectiva, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es la planeación de la demanda? ¿Sí? La planificación de la demanda es el motor que hace funcionar la cadena de suministros. ¿Sí? Consiste en estimar las ventas de una organización para así organizar los procesos de producción, las partes operativas y los presupuestos. Es decir, nos da toda la información para poder ver todos los recursos necesarios y que esta empresa pueda funcionar. ¿No es cierto? Todos los departamentos de una empresa, ¿sí? Tienen que trabajar de una sola, en un solo sentido, de manera unísono, ¿no? Para hacer estimaciones de la demanda. Todos enfocados a un solo objetivo. Porque si nosotros vamos a empezar a planificar, por ejemplo, ¿no? Planificar la demanda, ¿sí? Pero yo tengo como producción una visión y yo tengo como marketing otra visión y como ventas estoy pidiendo otra cosa y estamos todos pues jalando para donde va nuestra área, ¿no? Que finanzas quiere economizar de alguna manera, que ventas quiere más stock, ¿no? Entonces, la idea es que podamos ponernos todos de acuerdo y llegar a tener una sola planeación de la demanda que le permita toda la parte de compras, aprovisionamiento, tomar las decisiones para atender esas necesidades, esos requerimientos reales, ¿no? Porque sí es cierto que las áreas funcionan, debemos trabajar en equipo, funcionar todos juntos hacia un solo objetivo, está clarísimo. Sin embargo, cada área tiene un enfoque diferente, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, cuando estaba en la universidad, había un ejemplo que nos ponía un profesor. Todas las áreas son importantes, ¿por qué? Porque si tú no tienes ventas, marketing, de alguna manera que son mucho más dinámicos, cercanos al cliente y demás, que vuelen, ¿sí? Que vuelen. Imaginen la cometa, una cometa que está volando. Si tú no tienes esas áreas, ¿cómo llegas hasta arriba? No puedes, ¿no? Pero si tú dejas a una cometa volar sola, ¿qué va a pasar con esa cometa? Vamos a perder por ahí en el espacio, ¿no? Entonces, necesitas a alguien que esté jalando esa cometa,
que esté controlando esa cometa, que vienen a ser las áreas donde hay más high skills, ¿no? Las habilidades más duras de pronto, que son finanzas, la parte de compras, también aprovisionamiento, muchas veces tiene que estar ahí jalando la cometa, ¿no? Porque si nosotros dejamos que la cometa vuele, ¿no? También nos empezamos a generar ese que, no sé si en este curso lo mencioné, si igual lo mencionamos ahora, el stock especulativo. Que ventas piensa que va a vender eso, pero no lo vende. Y al final tenemos un almacén lleno con stock especulativo, ¿sí? Entonces, esa paridad entre las áreas, esa comunicación y ese llegar a un fin, a un punto, es lo que tiene que existir siempre, ¿sí? Seguimos. Planeación de la demanda. ¿Cuál es el objetivo de la planeación de la demanda? ¿Sí? El objetivo de la planeación de la demanda es buscar el equilibrio entre la demanda y el suministro. Si se tiene que balancear, está al manejo del flujo efectivo. A ver, ¿a qué se refiere este tema del flujo efectivo? Hablábamos un poco respecto a las líneas de crédito, ¿no? Por ejemplo, si yo vendo a 30 días, compro a 30 días, porque si yo vendo a 30 días y voy a comprar al contado, me quedo sin plata acá porque le di todo al contado, y vendo a 30 días y me quedo sin plata esperando que me paguen todavía en 30 días, ¿no? Entonces voy a estar ahí en una dificultad económica, ¿no? Y pierdo movimiento de mi dinero. Entonces afecto el flujo de efectivo. Entonces la planeación de la demanda va hasta ese punto, ¿no? No solamente es dar la cantidad exacta y comprar la cantidad exacta, no, es dar esa comunicación respecto a si necesito si necesito que se negocie una línea mejor de crédito para poder hacer una venta con una línea más atractiva, pues hay que hacerlo, ¿no? Y a veces no existe esa comunicación. Compras ni se entera de qué líneas de crédito manejas con los clientes, ¿no? Compras solo trata de conseguir la mayor línea de crédito posible, pero tampoco es la idea. La idea es que se tenga esa comunicación y que si ventas da créditos a 60 días, compras, aprovisionamiento, haga todo el esfuerzo para lograr créditos a 60 días. Porque es probable que ventas, ¿no? Necesite dar un crédito a 60 días. Entonces también no podemos ser tan cerrados de decir, no, lo siento, tu crédito es a 30 días, fin. Entonces, pero es un cliente que nos va a comprar, no sé, 10 millones. O sea, si es una venta enorme, pues si es una empresa reconocida, tienes que tomar ciertas estrategias y muchas veces una estrategia de negociación para la parte de ventas es manejar la línea crediticia, ¿no? Entonces, igual, tiene que haber esa comunicación, ¿sí? Tiene que haber la planeación de la demanda también, fuera de los recursos y el suministro, tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Entre la demanda y la capacidad instalada. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Se refiere a que si yo tengo una venta mayor que lo que da mi capacidad, ya no estoy a 2 turnos, estoy a 3 turnos, estoy trabajando las 24 horas del día, ¿no? Ya no tengo opción, porque cuando empieza a subir tu demanda, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Visto del lado de la oferta, es incrementar turnos, incrementar personal. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Para que explotes toda tu capacidad. Después de haber hecho ello, recién podemos pensar en adquirir nuevos activos, ¿sí? Pensar en adquirir nuevos activos, recién. Entonces, cuando yo empiezo a hacer ese equilibrio entre mi demanda y mi oferta, visto desde la capacidad instalada que tengo para producir, ¿sí? Si tengo que comprar una máquina, puedo empezar la planificación para hacerlo, ¿no? Pero ¿qué tocará? Subcontratar la capacidad, ¿no? ¿Sí? Yo les comento, hace algunos años trabajaba en una litográfica y en una parte en la que nos saturábamos bastante, en la parte final, ¿no? Cuando habían trabajos muy manuales y demás. Entonces, podías hacer eso, subcontratar ello, ¿no? Entonces, tu oferta empieza a cubrir toda tu demanda. Esto de una parte vista de producción a ventas, ¿no? Solo es un ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas de la planeación de la demanda? Ay, perdón. Listo. Tiene pues
infinidad de ventajas, ¿no? Pero vamos a revisar algunas de ellas. Bien, primero, ¿qué me trae? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué ventajas tiene? Tiene satisfacción de los clientes y mejora la imagen de la compañía. Definitivamente. Si yo tengo la posibilidad, ¿no? De satisfacer, perdón, si yo tengo la posibilidad de hacer un match entre mi oferta y mi demanda, mi cliente va a estar pues feliz, ¿no? Altamente satisfecho, ¿no? Y la imagen de la compañía se va a notar en ello. Planificar las ventas permite disponer de un stock óptimo con los productos terminados en el momento oportuno, ¿sí? Organización de la producción. Al tener una idea aproximada del número de productos que se va a vender, se puede prever las necesidades de las líneas de producción con antelación. Materias primas, material de empaque, incluso evaluar nuestra capacidad o contratar todo lo que todo lo que está detrás para lograr una atención del requerimiento del cliente. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué ventaja nos da? Nos da la ventaja del control de stock de reserva. ¿Cuál es el stock de reserva? Es ese stock que lo mínimo que yo necesito para producir, ¿sí? Lo que yo he determinado que es necesario para producir, más un adicional por si hubiera algún imprevisto. Imprevistos como una compra mayor, imprevistos como sí, pues un incremento de compras o imprevistos como algún desperfecto en nuestra producción que al final amerite que tengamos que volver a hacer un proceso. Entonces ya tengo todo, estoy preparada para poder hacerlo, ¿no? Y que no llegue al cliente el impacto de lo hicimos mal, ¿no es cierto? Bien, entonces, control del stock de reserva. Las compañías pueden contar con un stock de seguridad. Perdóneme, lo que acabo de explicar es el stock de seguridad, ¿sí? Y ese pedacito adicional es el stock de reserva. Concorde para afrontar la demanda del mercado. El lanzamiento de nuevos productos, ofertas y promociones. Seguimos. Muevo esto. Ya, seguimos. Reducción de la obsolescencia. Ahí, en la reducción de la obsolescencia, no necesariamente trabajamos para atender una demanda con orden de compra puesta, ¿no? Porque también podemos trabajar para una promoción, para una oferta, para poder ¿cómo decirlo? Para poder impulsar nuestra empresa al mercado, ¿no? Y ahí viene a tallar que si yo tengo demasiados productos, ¿sí? Acá viene una comunicación más directa de la oferta hacia la demanda. Quiere decir, si yo tengo demasiados productos, ¿sí? Si yo tengo muchos productos, lo que puedo hacer es comunicar al área de ventas qué es lo que tengo, ¿no? Comunicar al área de ventas, oye, tengo esto. Podemos lanzar una promoción, podemos lanzar un 2x1, podemos lanzar una oferta pegada a alguna compra habitual, ¿no? ¿Qué hacemos con ello para que se pueda mover? ¿Sí? Siguiente ventaja, se almacenan solo los productos necesarios para cubrir la demanda, lo que elimina roturas de stock y la posibilidad de quedar con mercadería obsoleta en el almacén. ¿Sí? De este modo también se rebajan los costos asociados con mantener productos inmovilizados dentro del almacén durante mucho tiempo. ¿Sí? O sea, una comunicación fina entre oferta y demanda, evidentemente nos va a dar muy buenos resultados, ¿no? Siguiente, óptimo aprovechamiento del espacio de almacenaje. Poseer solo el stock imprescindible disminuye drásticamente el espacio de almacenaje requerido, ¿sí? Lo que minimiza el coste de almacenamiento. Seguimos. Planeación de la demanda ventajas. Y en verdad podríamos tener una hora de ver ventajas de la planeación de la demanda, ¿no? Porque en verdad sus ventajas son altísimas,
¿no? Altísimas. Siguiente, organización del personal. Por ejemplo, en un almacén no basta con disponer de los productos indispensables para satisfacer las exigencias del mercado, sino también es preciso organizar a todo el equipo y los turnos para afrontar los eventuales cambios que pueda tener la demanda o podamos ofrecer un servicio de calidad. ¿Sí? La minimización de los costos. Tener una previsión de la demanda contribuye a planear los presupuestos de la compañía y controlar los gastos con mayor exactitud. Pasamos a nuestras preguntas. No tenemos ninguna pregunta. Preguntas a la una, a las dos. Ya, no hay preguntas. Entonces regresamos a nuestra presentación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo hacemos una planeación de la demanda? Tenemos que conocer nuestras ventas. Justo ahora vamos a convertir, hay programas para hacerlo, ¿ah? Vamos a hablar sobre pronósticos de demanda, ¿sí? Pronósticos de la demanda. El pronóstico de la demanda se basa en la proyección de las ventas futuras, ¿sí? Con el fin de generar presupuestos de costos y estimados de venta, entre otros, utilizando conductores de la demanda. ¿Cómo puedes hacerlo? Primero que existen fórmulas especializadas especiales para hacer pronósticos de demanda. Nos ayudan mucho los ERPs. ¿Cómo puedo hacer yo que no tengo de pronto tanta tecnología? Lo que puedo hacer es trabajar mis evolutivos, es decir, cuál ha sido mi histórico de ventas, y eso puede ser un punto de partida, más evaluar el crecimiento del mercado en el que me encuentro. Si hay una proyección al crecimiento del mercado, esto a nivel macro, del 10%, por ejemplo, yo estoy en el mercado textil, y hay una proyección del 10%, probablemente pueda ser lo trabajado el año pasado, el incremento un 10%, probablemente para trabajarlo de manera anual, ¿sí? Probablemente pueda manejarlo así. Es una forma de hacerlo. Bien, vamos a regresar. Me parece que ya están haciendo preguntas antes de seguir con la alineación ahora que existe entre oferta y demanda. ¿Sí? Ya hemos revisado primero la oferta, luego la demanda. Ahora vamos a revisarlos juntos. ¿Cómo es que hacen ese match perfecto? ¿Sí? Bien, entonces nos vamos a la presentación. Bien. Bien. Entonces, planeación de oferta y demanda. Juntos. Planificar la oferta y la demanda ayuda a optimizar la rentabilidad de la compra a través del planteamiento de diferentes escenarios de cuenta de resultados y su impacto. Nos logra dar una visión de 360 grados a toda la cartera de productos versus las necesidades de la compañía y del cliente, ayudando a construir una pirámide de producto más equilibrada. Este punto está enfocado a las empresas, sobre todo, que son make to stock, ¿sí? Recordemos que hay dos tipos de empresas, una que es made to order y otra que es made to stock. ¿A qué se refieren? Las que son made to order trabajan solo con una orden de compra. O sea, yo no tengo producción si yo no tengo órdenes de compra, porque todo lo que yo produzco es para clientes en particular, con artes, diseños, etcétera, pedidos puntuales, tal cual lo que el cliente me pide. Pero existen empresas que son made to stock, ¿sí? Que es decir, que trabajan para hacer stock. Ya saben que van a venderlo y tienen stock, porque es más, el cliente lo llama mañana y tienen que tener una respuesta rápida, ¿sí? Ayudará a calendarizar los principales hitos de la estrategia y poder ser proactivos y no reactivos ante los cambios de divisas sociales, políticos, ambientales, de gustos del cliente, etcétera. ¿Sí? Tener esa alineación entre oferta y demanda nos va a permitir una mayor reacción también, ¿no? Una mayor reacción.
si yo tengo la posibilidad de alinear mi oferta y mi demanda, cuando se venga un incremento el precio de algún insumo, veré cómo lo contrarresto, ¿no? Probablemente para tener la misma rentabilidad, pues, o sea, subiré el precio o cambiaré de estrategia y no quiero subir el precio, tendré que vender más unidades, ¿no? Pero alguna estrategia tengo que aplicar. Y solo voy a tener la capacidad de aplicar alguna estrategia si tengo clara mi planeación de oferta y demanda. Y seguimos. Siguiente. ¿Qué nos permite? Nos permite plantear una estrategia de proveedores óptima respecto a las necesidades de la compañía. Por ejemplo, el tema de las líneas de crédito, ¿no? Siguiente, convertir una estrategia de compra estática en una dinámica, aprovechando las oportunidades del mercado. Definitivamente, o sea, el tratar de alinear esa oferta y esa demanda suena muy fácil, suena muy sencillo. Sin embargo, en la práctica requiere de mucha comunicación y mucho dinamismo, ¿no? Para realmente lograrlo. Dar seguimiento a los KPIs, ¿sí? Dar seguimiento a los KPIs para corregir desviaciones. Vamos a tener una clase, es nuestra última sesión, me parece, en la que vamos a hablar todo lo que son KPIs, ¿sí? Siguiente, visualizar la estrategia de la compra, no solo en bloques, sino de una línea temporal para optimizar los tiempos y sobre todo el esfuerzo. Plantear una estrategia con un número de referencias. Habiendo hablado ya de planeación de demanda y planeación de oferta, vamos a pasar a hablar de nuestra planificación logística, ¿sí? Pero antes de pasar a nuestra siguiente diapositiva, nuestro siguiente tema dentro de nuestra sesión número dos, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Cristian, ¿qué es un KPI? Son indicadores de gestión, ¿sí? ¿Por qué KPIs? Por sus indicadores en inglés. Key Performance indicadores. Sí, indicadores de gestión. Me sale mejor en español, ¿sí? Son indicadores de gestión que te permiten poder medir y poder comparar sobre todo una actividad de otra. Ahora, no es un KPI, un ratio. Yo puedo hacer la división, ¿sí? Tener un resultado y digo, este es mi KPI. No, los KPIs tienes que poderlos comparar de un periodo a otro, tienes que poder tomar decisiones con ellos, tiene que servirte a ti y a la compañía para poder aplicarlos. No es meramente una división. Sí, si tú tienes divisiones, no es que estés aplicando KPIs, es que estás aplicando ratios. A ver, Jorge dice, ¿cuál fue el nombre que se le dio a tener stock bajo órdenes de compra y demanda? No me fijé el nombre. ¿Del tipo de empresas te refieres, Jorge? Sí. Make to stock y make to order. Ahí sí me sale bien el inglés. Make to stock y make to order. ¿Sí? Make. Así. Ajá, make. Es make to stock y make to order. Sí, correcto. Esas son los dos tipos de empresas que tenemos. Ah, gracias, Fernanda. Thank you very much. Ya, perfecto. Entonces, pasamos a nuestra planificación logística. ¿Sí? Bien, habiendo hablado ya de nuestra planeación de oferta y demanda, que la planeación de oferta, si bien es cierto, la mayor parte está en la parte logística, ¿no? En la cadena logística, también tiene una parte, el proceso, la parte de producción, ¿no? Que no viene a ser de la cadena logística, viene a ser de la cadena de suministro. Lo que vamos a hacer ahora, lo que toca ahora, es que podamos revisar nuestra planificación logística.
Entonces, ¿qué es planificar? Planificar es ver todas aquellas actividades que me permiten, que tengo que cumplir, que tengo que realizar, que necesito hacer para poder cumplir un objetivo, ¿sí? Esa es mi planificación. Tener listadas todas mis actividades para el cumplimiento de un objetivo, ¿sí? Muchas veces nos puede resultar tedioso tener que hacer una planificación. Al final yo ya sé cómo funciona el negocio, yo ya trabajo bastante tiempo acá, ¿no? Pero cuando empezamos a planificar, empezamos a ver escenarios que si no los ponemos por escrito, si no los ponemos no los ponemos en papel, no los vamos a lograr. ¿Sí? Entonces, para poder hacer mi planificación de compras, y esto no solo la planificación de compras, sino aplicado a distintas otras actividades o procesos en los que tenga que planificar, ¿sí? Para hacer mi planificación de compras, yo necesito responderme a estas 5 preguntas. Primero, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Quién debe hacerlo? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Dónde debo hacerlo? ¿Qué hacer? ¿Qué hago? ¿Sí? Eso voy a conversarlo con mi cliente interno. Necesito este requerimiento con tales características, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Es mi estrategia para poder cubrir este requerimiento, ¿cierto? ¿Quién debe hacerlo? En el área de compras y aprovisionamiento tenemos un equipo que estará dividido o estará enfocado a las distintas actividades que se hacen dentro de las compras, digamos, ¿no? Uno compra locales, uno compra útiles de escritorio, uno compra material de empaque, entonces se tiene definido. Entonces ahí defino quién lo va a hacer. Porque si no tenemos la definición del quién, luego la responsabilidad queda en el aire, ¿sí? Luego la responsabilidad queda en el aire ¿y qué sucede? Sucede que cuando se quiere exigir un cumplimiento, no tienes a quién, ¿no? No tienes a quién. Luego, ¿cuándo debo hacerlo? Esto te lo da eso te lo da el cliente interno, para cuando lo necesita, ¿no? Entonces, según la necesidad, será la reacción y la estrategia que nosotros tomemos. Luego, ¿dónde debe hacerse? ¿No? Si lo compro de manera local, lo importo, etcétera, etcétera. Recordemos siempre que sin buenos planes no existen buenos resultados y por ende no existen buenos rendimientos, ¿sí? No podemos esperar mejorar nuestros resultados si seguimos apagando incendios todos los días, ¿no? Si todos los días estamos con compras de urgencia, 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 urgente, 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 urgente y nuestro cliente interno no conoce otra palabra que no sea el urgente, el para allá, el inmediato, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos? Y luego cuando llegan los productos muchas veces se hacen observaciones a las compras que estaban muy, muy caras, que llegaron un día después, infinidad de observaciones que se pueden dar en ambientes que no se trabaja con una buena planificación. Entonces, si nosotros queremos mejorar nuestros rendimientos, no vamos a poder hacerlo en ambientes que exista una escasa o nula planificación. ¿Sí? Entonces, la planificación es parte fundamental si yo quiero tener buenos rendimientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque planifico y al planificar voy a mejorar mis resultados y al tener buenos resultados, mis rendimientos van a ser altos. ¿Sí? Esa es la frase que nos llevamos el día de hoy. Ahora, vamos a revisar rápidamente el modelo del ciclo PHBA. Estoy segura que muchos los conocemos, el ciclo PHBA. ¿Sí? Muchos ya hemos escuchado hablar del modelo PHBA, ¿sí? Les pongo ISO 9001 porque es el que está enfocado a calidad y es el que usualmente cuando existen auditorías, el que más aplica al tema de compras, ¿no? Compras, aprovisionamiento, revisión de la cadena logística, aunque existen ISOs especializados en la cadena de suministros que nos orienta mucho más a la cadena logística, ¿no? ¿Qué ISO es el de la cadena de suministros? Es el 28001. ¿Sí? Bien, entonces, el modelo PHBA, ¿qué significa? ¿Sí? El ciclo PHBA es el ciclo de Deming, que muchos debemos ya conocerlos, probablemente le vamos a dar una revisión rápida. ¿Sí?
Acá también es importante, me gustaría mencionarles, que es una de las cosas que decía Deming, ¿no? ¿Qué decía? Decía, quien no es capaz de describir su proceso es porque no tiene idea de qué es lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, para nosotros preguntarle al cliente interno qué quiere, qué necesita, cómo, para qué, etcétera, son respuestas que tienen que darnoslas muy rápido, porque si no quiere decir que en verdad no tiene idea de lo que está haciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el modelo PHBA, ¿qué significa? Primero, punto uno, ahí lo tenemos, planificar. Planifico qué voy a hacer, me respondo las cinco preguntas que tenía arriba, las respondo, me planteo escenarios, ¿no? Me planteo si sale todo bien, ok, bien, vamos a hacer esto, si no sale bien, vamos a hacer lo otro, planteo distintos escenarios, ¿sí? Planificar. Punto número dos, el hacer. ¿Qué es el hacer? Poner en marcha todo aquello que he planificado. Lo pongo en firme, lo llevo a la práctica, lo pongo en la cancha, ya está, todo lo que he planificado. Y el punto número tres, verificar. Verifico que todo lo que estoy haciendo está de acuerdo a lo que he planificado. ¿Sí? Todo lo que yo estoy haciendo está de acuerdo a lo planificado. Y el número cuatro, tan importante, el actuar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy probable que algo de lo que estoy haciendo no esté de acuerdo a lo planificado. Y en la parte de verificar lo puedo evidenciar. Entonces, ¿qué sucede? Necesito un punto que me haga tomar acción. ¿Sí? Entonces está el punto número cuatro, que es el actuar. Actúo, tomo acción y corrijo. Corrijo, aplico alguna estrategia. Recordemos que no necesariamente en las actividades que realizamos existen errores, ¿no? Existen oportunidades de mejora. Entonces veo una oportunidad de mejora, la planifico y empiezo mi ciclo nuevamente. ¿Sí? Seguimos. La sesión anterior hemos conversado sobre qué es la política de compra. ¿Sí? ¿Qué es la política de compra? La política de compra es, son todas las normas o criterios que hacen que podamos funcionar de una manera uniforme. ¿Sí? La política de compra son las pautas que establecen criterios para un proceso de abastecimiento, de aprovisionamiento. ¿Sí? Mi planificación está muy enlazada a mi política de compra, por supuesto que sí, ¿sí? Por supuesto que sí, porque muchas veces yo no, yo quiero hacer mi planificación y no tengo una base, ¿cómo arranco? Cuando ya tengo una política definida, ya tengo ¿cómo hacerlo? ¿No? Yo tengo ahí más o menos, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, la política nos ayuda y nos ayuda bastante. Uy, 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 uy. Seguimos. ¿Qué nos permite entonces y qué necesitamos para la planificación de las compras? ¿Sí? Para la planificación de las compras. Primero, necesitamos gestionar compras con anticipación. Lo que les mencionaba hace un momento. Del urgente, ya para allá, inmediato, quiero, necesito, etcétera, etcétera, no va a salir una buena planificación. Tiene que gestionarse las compras con tiempo, tiene que gestionarse las compras en un determinado momento que me permita hacer un buen análisis, ¿sí? Hacer un buen análisis. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un buen análisis, no voy a poder tomar buenas decisiones, ¿sí? No voy a poder tomar buenas decisiones. Entonces, lo que tengo que hacer es decirle a mis clientes internos cuáles son los tiempos necesarios que yo necesito para poder hacer una buena planificación, ¿sí? Para poder tomar decisiones eficientes. Ahora, van a nacer urgencias, ¿sí? Las urgencias nunca van a dejar de existir. Siempre van a haber urgencias. Tratemos de cumplir con los procedimientos que tenemos definidos, tratemos de cumplir con el evaluar el proveedor, tratemos de cumplir con el poder seleccionar, ¿no? Evaluar tres alternativas, armar cuadros comparativos, tratemos de cumplir con ello. Si no es posible, entonces siempre estemos preparados con una lista de proveedores ya evaluados, ¿no? Evaluados que nos permitan actuar en estos momentos de emergencia de alguna manera,
¿no? Y si no, en verdad, vamos a tener que ser muy rigurosos en la selección, así tengamos un proveedor, ¿no? El urgente no quiere decir que las cosas se hagan mal, ojo, eso es muy importante, ¿sí? Que te puede llevar al error, pero no es bueno justificar, como me pediste urgente, por eso salió mal. ¿Qué puede pasar? Sí, puede pasar, ¿no? Entonces, si tenemos urgencias, tenemos que ser mucho más minuciosos. Las urgencias van a haber, pero no puede ser tu día a día. Una urgencia no puede ser tu día a día. La gestión de la compra tiene que ser, con anticipación, tu requerimiento. ¿Sí? Siguiente, eh, de cada compra. Correcto. Obtener mejores precios y condiciones con los proveedores. Claramente, al tener mejores tiempos, vamos a lograr poder hacer mejores negociaciones. ¿Sí? Reducir costos administrativos y costos operativos. Disminuir los costos de inventario y a su vez reducir costos de stock, distribución y la cadena logística. Ampliar la posibilidad de tener los productos indispensables de manera oportuna. Distribuir la carga de trabajo del departamento de compras y los intermediarios que también participen en el proceso para estimar las compras necesarias y demás actividades relacionadas. Optimización de la planificación de compra. ¿Qué nos permite optimizar? ¿Sí? ¿Y cómo podemos optimizarlo? Primero, con monitoreos de inventario, ¿sí? Estar en constante monitoreo de cómo van mis existencias. Y hacer una planificación de compra, vamos a tener que, de manera obligatoria, conocer cuáles son las existencias. Primero. Segundo, tiene que elaborarse un plan anual de compras. Este plan podría ser ajustado de manera mensual, sí podría tener algún ajuste de manera mensual. Sin embargo, de manera anual, debería darse cuál es el plan que tienes para el siguiente año, cuánto es que vas a gastar. ¿Por qué? Porque pasa también en muchas empresas que ya sabemos cuál es nuestra producción aprox y no tenemos para hacer las compras, estamos corriendo, volando, es una locura, ¿no? Es una locura y eso no debería pasar, ¿sí? Siguiente, negociación con proveedores. Hacer una planificación de compras claramente me permite tener una buena negociación con nuestros proveedores. Siguiente, nos permite conocimiento de proveedores, registro de proveedores, análisis del mercado, hacer cuadros comparativos, optimización de los stocks y manejar sistemas de gestión de stocks. Vamos a hacer nuestra primera pausa acá y luego vamos a ver cómo nace un requerimiento. A ver, tenemos consultas, por favor, tenemos preguntas. Bien, regresamos entonces a nuestra presentación. Bien, ¿cómo deben hacer un requerimiento? ¿Sí? Un requerimiento debe nacer con las especificaciones claras y puntuales, ¿sí? De nuestro cliente interno. Las especificaciones claras y puntuales de nuestro cliente interno. ¿Sí? ¿En qué? En un formato, en un registro de especificaciones técnicas, para que el cliente interno pueda colocarnos de manera escrita todo lo que necesita y todas las características de lo que necesita y nosotros poder cumplir con ese requerimiento de manera correcta. ¿Sí? Ahora, justo en un curso que dictamos antes en ITEC nos salía esta consulta. Nos decían, ¿no? A ver, ¿qué pasa si mi cliente interno no quiere llenar un formato? No quiere llenarme el formato, no lo va a hacer, no lo va a llenar.
pues entonces nos tocará a nosotros como compras, como aprovisionamiento, elaborarle un formato que le sea fácil de llenar y entregárselo. Definitivamente. ¿Por qué? Porque si nosotros no damos la facilidad para poder tener la información clara, el más afectado, el que más va a sufrir en atender un requerimiento, vamos a ser nosotros. Entonces, mejor en conjunto, en equipo, desarrollamos un formato con el cliente interno y esta es la forma en la que debe llegarme todas tus especificaciones técnicas, tus requisitos, etcétera, para poder hacer una buena compra. ¿Sí? Porque pasa muchas veces pues esa discusión, ¿no? No me pusiste esto, no me pusiste lo otro, pídeme esto, dame esto, ¿sí? Entonces es importante tener una hoja de requerimiento. ¿Qué características tiene que tener esta ficha técnica? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que tener esta ficha técnica? Primero, tiene que contener información resumida y de calidad. No puede tener información que sea demasiado extensa, que al recibirla, yo que compro no la puedo entender y mi proveedor que me vende no la puede entender. Y al final cotizamos una cosa por otra. Tiene que ser resumida y con datos de calidad, ¿sí? Tiene que ser una herramienta para transmitir información relevante. Todo lo que se coloque en la ficha técnica tiene que ser valioso para la toma de decisiones, ¿sí? La información que contiene debe ser fidedigna, tiene que ser real, tiene que ser certera, ¿sí? Ahora, cuidado con ese, ay, en verdad me aburre llenar una ficha técnica, yo puedo hacer el requerimiento más rápido. Entonces, a quien acaba de entrar, al practicante que tenemos en el área, le voy a dar para que llene la ficha técnica, que acaba de ingresar. ¿No? Con ello no quiero decir que un practicante no podría hacerlo si conoce un poquito más del negocio, pero acaba de entrar, es nuevecito, está llegando al mundo laboral, ¿no? Y le dan a llenar las especificaciones técnicas. Muy probablemente no lo va a hacer de la manera correcta, ¿no? No lo va a hacer, no tiene la experiencia para hacerlo. Entonces, la información tiene que ser llenada por alguien que conozca bien del negocio y del requerimiento que se va a hacer, ¿sí? Los datos que aportan tienen que ser claros y tienen que ser exactos, ¿sí? Los datos que aportan tienen que ser claros y tienen que ser exactos. ¿A quiénes les sirven las especificaciones técnicas? Tenemos 3 grupos de interés puntuales, ¿sí? Perdónenme, 3 grupos de interés puntuales. Primero, tiene que ser ¿a qué grupos les interesa? Primero, a los auditores. ¿Por qué? Porque así pueden validar que nuestras compras, nuestros procesos, incluso el proceso de elaboración, cumple con un sistema de calidad, cumple con una forma de trabajo, ¿no? Una forma de calidad. Y con ello permite hacer validaciones. ¿Sí? Siguiente, proveedores. Le sirve a los proveedores para poder atender nuestro requerimiento y a nosotros nos sirve con los proveedores para poder aplicar si se cumple o no se cumple, sea el cual sea el caso, un rechazo o una aprobación, aceptación de un producto, ¿no? Y le sirve a los clientes, ¿sí? Que ayuda al control al momento de la recepción. ¿Cuáles son los datos que debe tener una especificación técnica? Tiene que tener, perdónenme, tienen que tener los datos del producto, el nombre del producto que se requiere, si tiene alguna clasificación, fotos si es necesario, ¿no? Como muestra, por ejemplo. Condiciones mínimas de calidad, parámetros. Yo te acepto que sea un color rojo en tal pantone y puede variar hasta tal punto, ¿no? Ese tipo de variaciones. ¿Cuál es la vida útil de lo que estamos pidiendo? También es un dato importante. Podemos nosotros encontrar en el mercado un producto que sea más caro, pero que tenga una vida útil mayor, ¿no? Entonces, acá hay algo interesante. No podemos tomar la decisión solos de lanzarnos a hacer esa compra. Nosotros tomamos la decisión de hacer una compra, ¿sí? Siempre con la comunicación con el cliente interno, ¿sí? Porque ahí vamos a cambiar marca, N cosas. No quiero decir con ello que cada decisión que tomemos en compra
En compras, en aprovisionamiento, tiene que estar al tanto el cliente interno. Muchas veces no. Muchas veces el cliente interno o sea, el cliente interno ve las partes técnicas del producto, ¿no? Evaluar líneas de crédito, cuál es el mejor en términos de precio, etcétera, directamente con la parte de compras y aprovisionamiento. ¿Sí? Vía útil, tipo de embalaje, cuál es el peso, ¿sí? ¿Cuál es la identificación, el transporte, la descripción del producto, descripción del proceso, ingredientes, instrucciones de uso, ¿sí? Las especificaciones técnicas nos permiten lograr autenticidad del producto, ¿sí? Nos permiten lograr la autenticidad del producto. ¿Por qué? Porque todo aquello que nos va a llegar va a ser de acuerdo a lo que realmente hemos solicitado, ¿sí? Entonces, nos permiten la aceptación o no aceptación de un producto. Nos permite mantener las condiciones necesarias de un producto, ¿sí? Si yo tengo, si yo tengo claramente cuáles son las condiciones de mi producto, ¿sí? Si yo tengo las condiciones de mi producto, puedo comprar de acuerdo a esas características, ¿sí? Ahora, las especificaciones técnicas nos sirven para poder realizar nuestra compra y nos sirve también para poder validar nuestra compra cuando llegue, ¿no? Claro que acá hay un tema. Las especificaciones técnicas van acompañadas y lo vamos a revisar un poquito más a detalle más adelante de una cotización. La cotización llega tal cual a las especificaciones técnicas, ¿sí? Y con las cotizaciones que evaluemos y decidamos, viene la orden de compra. La orden de compra tiene que estar tal cual la cotización. Entonces van amarrados. Especificación técnica, cotización, orden de compra. ¿Sí? Entonces, cuando yo recibo en el almacén, de repente voy a revisar solo mi orden de compra y validar si lo que está llegando es correcto. Pero también puede pasar que yo elabore en almacén un checklist con las especificaciones técnicas. ¿Sí? Un checklist con todas las especificaciones técnicas. ¿Sí? Entonces, de esa manera nos permite en almacén una validación mucho más rápida. ¿Sí? Bien, aquí vamos a hacer nuestra siguiente ronda de preguntas-respuestas. Uy, ¿qué estoy haciendo? Uy, uy, ¿qué hice? Bien, regresamos entonces a nuestra presentación. No hay consultas. Ahora vamos a hablar de un punto muy importante, ¿sí? Que es nuestro catálogo de proveedores, ¿sí? Nosotros con los proveedores tenemos un análisis previo importante. Los seleccionamos de acuerdo a ciertos requerimientos, de acuerdo a algunas características que no son importantes para trabajar con ellos, ¿no? Como, por ejemplo, código de ética. Lo vamos a revisar, me parece que en la siguiente sesión. Código de ética. Oh, estamos en esta, perdón. No. Tiene código de ética, la experiencia, con qué clientes trabajó y distintos puntos para poder seleccionarlo, ¿no? Luego tenemos que evaluar este proveedor constantemente. Y después de seleccionado y evaluado, lo que deberíamos hacer nosotros es
agregarlo a un catálogo de proveedores aprobados, ¿sí? Que es en verdad donde todos los proveedores anhelamos estar, ¿no? Todos los que podemos ser proveedores. Un catálogo de proveedores aprobados, ¿sí? La lista de proveedores aprobados es un catálogo del proveedor autorizado a ser utilizado por la empresa. Ya ese proveedor hemos trabajado antes, nos ha enviado muestras, sus productos son buenos, son económicos, cumplen con nuestras expectativas en cuestiones de calidad, precio, etcétera, ¿sí? Entonces, ingresa a nuestro catálogo de proveedores. Cuando nosotros tenemos nuestra hoja de requerimiento, nuestra ficha técnica de requerimiento del cliente interno, la lanzamos ¿a quiénes? A nuestros proveedores y también a nuestro catálogo de proveedores para hacer nuestras cotizaciones, ¿sí? Seguidamente, los proveedores nos enviarán cotizaciones. Entonces, ¿qué es una cotización? ¿Sí? La cotización viene del latín quotus, que significa cuánto. Este es un documento de gestión, ¿sí? Es un documento válido, es un documento de gestión. Una cotización es un documento en donde se detalla el precio de un bien y se detallan algunas otras características importantes para la toma de decisión, ¿sí? Para la toma de decisión de la persona que está haciendo la compra. Y también tiene una connotación comercial, ¿sí? Que el envío de una cotización es una oportunidad de venta para nuestros proveedores, ¿sí? Enviar una cotización es la oportunidad de que me puedan comprar, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de una cotización? Primero, tienen que ir datos de la empresa que presta el servicio o vende el producto, ¿sí? Segundo, tienen que ir los datos del contacto, ¿sí? Su correo, su número de teléfono. Tienen que ir los datos del cliente, saber que esa cotización está siendo enviada para nosotros, ¿sí? Luego viene la descripción del producto y aquí entra todo lo que significa la ficha técnica, ¿no? Ahí ingresamos todos los datos, todo lo que nos sea necesario ingresar, ¿sí? Y verificable, sobre todo. Luego, precio unitario y el precio total. Siempre es bueno considerar el precio unitario y que nos agreguen el IGB, ¿no? Porque a veces tomamos decisiones comparando unos precios con IGB y otros precios sin IGB y se nos hace toda una ensalada después. Entonces, cuando empecemos a comparar, cuando armemos nuestros cuadros de proveedores, ¿sí? Cuando empecemos a comparar, es muy importante que todas las características que están ahí sujetas a comparación, ¿sí? Sean uniformes. Muy importante. Siguiente, tiempo y forma de entrega, ¿sí? También tienen que especificar, porque luego llega la cotización, todos los puntos válidos, generamos la orden de compra y ¿qué sucede? Sucede que no teníamos el tiempo y nos van a entregar de acá a 60 días. Uy, uy, uy. Ahí estamos en un gran problema. ¿Sí? Siguiente. Precio unitario, total y descuentos. Si hubiera algún descuento, o lo coloco en la cotización, cambiándole la numeración, ojo, ¿sí? Actualizando esa cotización, o envío una nueva cotización con un nuevo precio, siempre cambiándole la numeración. No podemos por nada de la vida tener dos cotizaciones con el mismo número. Por nada de la vida, por favor, nunca, jamás. ¿Sí? Siguiente. Se considera también, se considera también forma de pago, ¿sí? Se considera el método de pago. Es importante que la cotización esté numerada para poder alinear nuestro análisis, ¿no? Y también certificar y validar en qué momento se está enviando, si tuvimos algún cambio después, porque luego la memoria es frágil, ¿no? La mente es frágil. Y sí, me acuerdo que hicimos un cambio, pero ¿cuándo? Ay, no lo sé. Ya ahí viene el problema, ¿sí? Vigencia de la cotización. Garantía específica, ¿sí? Si tienen una especie de garantía, es mejor que podamos colocar cuánto, lo podamos colocar, cuánto tiempo es, cómo se aplica, etcétera, ¿sí?
algunos datos adicionales y si es necesario en la cotización agregar fotos, precios disgregados si es un servicio, es decir, yo te voy a hacer la construcción de, no sé, de un puente, pero este puente tiene toda una base que es inicial para la construcción del puente, ya ese servicio de construcción es tanto y esa parte, este servicio es tanto, no por hitos, ¿sí? Todo debe estar especificado en la cotización. Ahora, ¿cómo inicia el proceso de cotización? ¿Sí? ¿Cómo inicia el proceso de cotización? Primero inicia con el lanzamiento, ¿sí? Del requerimiento técnico, de la especificación técnica del cliente interno. Recuerda lo que acabamos de revisar. ¿Sí? Y tiene que venir mediante un correo impreso, mediante el sistema o lo que sea. No aceptemos ni hagamos requerimientos así por teléfono o en el pasillo, ya te lo pedí, ¿te acuerdas? No, todo de manera muy formal. Porque también cuando pases un ISO, te van a pedir registros. ¿Sí? Luego se hace el análisis de la compra. ¿Sí? ¿Qué es el análisis de la compra? Se tiene que evaluar las cantidades históricas, los evolutivos, ver cómo está la planeación de la demanda, cuáles son los stocks actuales, cuánto tienen de existencias en almacén para poder tomar mi decisión, si existen algunas órdenes que están pendientes por ingresar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos hacer una compra de 200 unidades de tapas, ¿no? Y solo quiero 100 este mes y el próximo mes quiero las otras 100. Entonces, si yo no le presto atención a esas 100 que tengo por llegar, que está en camino, y genero una orden por 100 más, es probable que me tenga luego con un gran sobrestock por ahí. ¿Sí? Siguiente, tiempo de duración. ¿Sí? ¿Cuánto, eh, para, para cuánto tiempo lo necesita o cuánto tiempo tenemos nosotros que atender este requerimiento? ¿Sí? Y el reconocimiento de la necesidad, que es un punto altamente importante. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el reconocimiento de la necesidad? ¿Sí? Se refiere a que nosotros conozcamos del negocio, que si nos hacen un pedido, nosotros tengamos la capacidad, tengamos la posibilidad de cuestionar ese requerimiento, cuestionar ese pedido. ¿Sí? Porque si no conocemos del negocio, vamos a comprar como máquinas todo lo que nos piden. Siguiente. Enviar las solicitudes a los diversos proveedores que ya se encuentren aprobados, a los diversos proveedores que se encuentren dentro de nuestro catálogo de proveedores. Siguiente. Armar un cuadro comparativo con los distintos proveedores que estamos considerándolos como aprobados, ¿no? ¿Cómo armamos el cuadro comparativo? Que este nos va a ayudar mucho a tomar decisiones, ¿sí? Colocamos todas las características que nosotros consideramos importantes para poder evaluar, ¿sí? Y luego colocamos los proveedores con los que vamos a evaluar. Y vamos dándole vamos llenando la información, ¿sí? Para ello, las cotizaciones que recibamos del proveedor A, B y C tienen que ser uniformes, tienen que ser idénticas en términos de unidades, características, etcétera. No vamos a poner uno me cotizo por docena, el otro por ciento, entonces yo hago el cálculo y cuando haces el cálculo te equivocas y al final tomas una decisión equivocada, ¿no? Entonces todos tienen que tener la cotización de manera uniforme, ¿sí? Para poder hacer un comparativo que sea equitativo, que sea real, ¿sí? Después de haber hecho ese comparativo, ¿sí? Acá mando solicitud, realizamos la orden de compra, ¿sí? Realizamos nuestra orden de compra. ¿Y la orden de compra qué es? Es un documento, si bien es cierto, no es un documento legal, es un documento que sí te avala, te certifica que te están haciendo una compra. Si queremos algo mucho más fuerte, lo que tendríamos que hacer es un contrato, ¿sí? Es un contrato. Pero la orden de compra es un documento válido,
que certifica y que asegura que te están haciendo una compra, ¿sí? Se genera la orden de compra. ¿Recuerdan lo que les mencionaba hace un momento? Mis especificaciones técnicas, mi hoja de requerimiento, sigue mi cotización y luego sigue mi orden de compra. Esos 3 documentos van alineados y con la misma información. No puede haber variación. Siguiente, llegada del producto al cliente interno o externo, ¿sí? Ya después de haber evaluado, hecho la compra y demás, llega al cliente. Se lo entrego, valida que sea lo que necesita, está aprobado, todos estamos contentos. ¿Podríamos decir que ahí termina? No, ahí no termina, ¿sí? Acá vienen 2 puntos muy importantes. Uno, la evaluación postventa. Eso con el proveedor, evaluar al proveedor y sacar información de qué tan bien o mal estuvo este producto adquirido, ¿sí? Y este punto muy importante, los proveedores y la relación con los proveedores siempre tiene que ser win to win, ganar, ganar, ¿sí? Ganas tú, gano yo, ganamos todos, en verdad, trabajamos en un equipo, somos socios, ¿sí? Entonces, si el proveedor ya cumplió con entregarte tu materia prima, tus productos, todo ello, ¿sí? Tenemos que cumplir en hacerle seguimiento a la cancelación de sus facturas. Porque muchas veces el proveedor llama a la persona que le hizo la compra y le dice, mi factura ya tiene 20 días de vencida. Ah, yo no veo pagos, lo ve finanzas, te derivo. No, o sea, siempre tengamos esa, ese compromiso de poder velar hasta la cancelación de las facturas de los proveedores. Ahí recién terminó tu compra, ¿sí? Recién terminó la compra. Ahora, como conversábamos hace un momento, perdónenme, sí, falta acá. Como conversábamos hace un momento, tenemos las órdenes de compra, ¿no? Pero si queremos algo un tanto más que nos respalde, que nos resguarde, podemos hacer contratos. ¿Qué tipos de contratos podemos hacer? Uno, contratos a precio fijo y 2, contratos a precio variable, ¿sí? El contrato a precio fijo, tanto la empresa como el proveedor acuerdan un precio y ese precio se mantiene hasta el término del contrato, ¿sí? Así se tenga más gastos, lo que sea, se mantiene hasta el término del contrato, ¿sí? Puede ser a veces a favor del proveedor, sí, puede ser a veces a favor del cliente, sí, ¿no? Ese es un contrato de precio fijo. Y luego tenemos los contratos de precio variable. ¿Qué significa el contrato de precio variable? Es que tiene un factor que puede ser fijo y tiene un factor que es variable. Por ejemplo, ¿sí? Yo tengo fijo que el metro cuadrado por pintar me cuesta 20 soles, pero no sé cuántos metros tiene esta oficina, digamos, ¿no? Entonces, ese es un contrato en el que fijamos un precio o fijamos algún valor que deseemos fijar, ¿sí? Pero se mantiene variable algunas características. Ese es un contrato con precios variables, ¿sí? Bien, señores, vamos a nuestra última ronda de preguntas, respuestas. Muchísimas gracias. A ver. Participemos, por favor, nuestra última ronda de preguntas, respuestas. Héctor, he mencionado 2 tipos de contrato, los precios fijos y los precios variables, que son los que más se utilizan. Eh, Depende de la naturaleza del negocio, Medali, depende de la naturaleza del negocio y que analices qué te puede convenir, pues, ¿no? Si ves mucha fluctuación de precios, de repente dices, ya, mantengamos el precio fijo y si tu proveedor está de acuerdo, ya lo hacemos fijo y ya tranquilos para no estar cotizando cada mes, cada mes, cada mes. Los contratos nos ayudan también a agilizar nuestras compras porque, por ejemplo, si no tengo un contrato,
cotizo cada vez y tengo que generar órdenes de compra cada vez y hay un gasto administrativo enorme. Con un contrato de algo que yo ya sé que voy a comprar mensualmente, me es más fácil la gestión de atención. Muy buenas noches. ¿Qué pasa si el contrato de precio fijo sufre un alza por factores externos? No, se mantiene. Si el contrato es por precio fijo, se mantiene. Puede ser a favor del proveedor, puede ser a favor del comprador, pero ya si se está fijando un precio fijo, se mantiene nomás ese precio. Se tiene que mantener. Porque en el contrato habrá una penalidad si no se cumple el contrato. ¿Sí? Bien. Entonces, no tenemos más consultas. Hemos llegado al final de nuestra clase. Ha sido una jornada de bastante información. Ya estamos terminando. A ver, ¿se puede modificar en la renovación de contratos, verdad? Sí, se puede modificar sin ningún problema. Se le puede colocar una adenda o algo así. No, una adenda no. No tiene que ser una modificación. Sí. María, cuéntanos, te escuchamos. María Alejandra. María Alejandrina, perdóname. Creo que fue la manito por error. Bueno, señores, entonces hemos llegado al término de nuestra clase. Les agradezco como siempre la participación, les agradezco